23 de marzo de 1945, 10:47 de la mañana. Winston Churchill estaba sentado en su avión de mando a pocos minutos de aterrizar en Alemania para presenciar la gloria británica. La operación Plunder del mariscal de campo Montgomery, el cruce del Rin, meticulosamente planificado, demostraría al mundo que las fuerzas británicas seguían siendo la élite profesional de la coalición aliada. Entonces la radio crepitó. 4 palabras que detuvieron el corazón de Churchill. Patton cruzó anoche. No hoy, no con los 1000 cañones de Montgomery, ni con los lanzamientos aerotransportados. Anoche con unas cuantas embarcaciones y lo que Patton llamaría más tarde una banda de pensilvanos furiosos. El mensaje inmediato de Montgomery a Churchill contenía 2 frases. La insubordinación estadounidense ha convertido en burla la planificación aliada. Patton debe ser relevado del mando de inmediato. Lo que Churchill dijo en respuesta primero a Montgomery, luego a su círculo íntimo y finalmente en una admisión susurrada a su médico, revelaría la brutal verdad sobre la guerra de alianzas, el precio del orgullo y por qué las guerras las ganan quienes están dispuestos a elegir los resultados por encima del protocolo. Para entender la posición imposible de Churchill, es necesario comprender lo que a Montgomery se le había prometido. 12 de enero de 1945. Churchill había asegurado personalmente a Montgomery que la operación Plunder sería la pieza central de la victoria aliada en Europa, no la improvisación estadounidense, sino el profesionalismo británico. Montgomery había dedicado 2 meses a planificar el empleo de 1-2 millones de hombres, 25,000 vehículos, 3.500 piezas de artillería, lanzamientos aerotransportados, cortinas de humo, el mayor cruce fluvial desde Normandía. Churchill había invitado a corresponsales de guerra, había organizado a los fotógrafos. Él mismo había redactado el comunicado que celebraba la excelencia militar británica y que se publicaría en el mismo instante en que las fuerzas de Montgomery aseguraran la orilla oriental. Todo estaba listo excepto que George Patton tenía otras ideas. 22 de marzo 10:37 de la noche. Patton llamó a Eisenhower desde Luxemburgo. Hay que actualización rápida. Cruzamos el Rin en Oppenheim. Usamos botes de asalto bajas mínimas. Pensé que querrías saberlo. La respuesta de Eisenhower registrada en el libro de llamadas de la SAF reveló su comprensión inmediata de la catástrofe política. George, por favor dime que coordinaste esto con Montgomery. La respuesta de Patton fue puro Patton. Monty tiene su propio cruce mañana. No quise molestarlo con detalles. Eisenhower colgó y llamó de inmediato a su jefe de Estado Mayor. Consígueme a Churchill. George acaba de crear la mayor crisis diplomática de la guerra. 23 de marzo, 6:18 de la mañana. Montgomery recibió confirmación de que las fuerzas estadounidenses habían cruzado el Rin 12 horas antes de que la operación Plunder estuviera programada para comenzar. Su reacción fue registrada por varios oficiales del Estado Mayor. No gritó, se enfrió. Patton ha saboteado deliberadamente la estrategia aliada para satisfacer su ego. Esto es insubordinación a nivel estratégico. Quiero que sea relevado, sometido a consejo de guerra y enviado a casa hoy mismo. Su jefe de Estado Mayor intentó moderar. Señor, el cruce fue exitoso. El tercer ejército está ampliando la cabeza de puente. Montgomery lo interrumpió. El éxito es irrelevante. La disciplina es primordial. Si se permite a Patton ignorar la autoridad del mando, tendremos caos, no coalición. Redactó un mensaje inmediato a Churchill. Un general estadounidense ha llevado a cabo una operación no autorizada que viola el marco estratégico acordado. Solicito que exija a Eisenhower relevar de inmediato a Patton. Las fuerzas británicas no pueden operar junto a comandantes que ignoran la estructura de mando. Churchill recibió el mensaje de Montgomery a las 9:15 de la mañana, minutos antes de que su avión estuviera programado para aterrizar. Su secretario militar observó cómo Churchill lo leía 3 veces. Ismay, ¿cuáles son los hechos, señor Patton? Cruzó en Oppenheim anoche. Bajas por debajo de 30. Cabeza de puente asegurada.
Lo hizo sin preparación elaborada, sin el permiso de Montgomery, sin el permiso de nadie. Churchill miró por la ventanilla del avión hacia Alemania. Montgomery era su general elegido, su protegido, el profesional cuidadoso que representaba todo lo que Churchill creía sobre la conducta militar correcta. Pero Patton acababa de cruzar la última barrera natural de Hitler antes de que Montgomery pudiera siquiera comenzar. Las matemáticas políticas eran brutales. Apoyar a Montgomery significaría exigir el despido de un general estadounidense por haber tenido éxito demasiado rápido. Apoyar a Patton significaría socavar el prestigio militar británico ante el mundo entero. El avión de Churchill aterrizó a las 10:52. Montgomery esperaba en la pista rígido como una vara, el rostro tenso. Churchill descendió la escalerilla y Montgomery saludó. «Primer ministro, gracias por venir a presenciar la Operación Plunder». La respuesta de Churchill fue cuidadosamente neutral. «Mariscal de campo, he recibido su mensaje. Camine conmigo». Se alejaron del personal reunido. Montgomery comenzó de inmediato. «Primer ministro, debo insistir en que Patton sea relevado. Su insubordinación no puede tolerarse». Churchill levantó la mano. «Montgomery, necesito que responda una pregunta con total honestidad. Si Patton hubiera pedido permiso para cruzar en Oppenheim anoche, ¿qué habría dicho Montgomery? No dudó. Lo habría negado. Su cruce desvía la atención del esfuerzo principal. Su esfuerzo principal, el esfuerzo principal aliado tal como lo acordaron los planificadores». Churchill hizo una pausa. «Los planificadores que le dieron 2 meses a usted y no le dieron nada a Patton». «Bernard, ¿esto es estrategia o es orgullo?» El rostro de Montgomery se enrojeció. «Primer ministro, se trata de mantener la disciplina del mando». La respuesta de Churchill fue tranquila pero devastadora. «Se trata de que Patton te hace quedar lento». Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire alemán. Montgomery intentó responder, pero Churchill continuó. «Bernard, he defendido tus métodos durante 3 años. Preparación cuidadosa, fuerza abrumadora, bajas mínimas. Es la manera británica y ha salvado miles de vidas. Pero ver a Patton cruzar el ring con botes mientras tú necesitabas 2 meses para planificar la misma operación, me obliga a hacerme preguntas incómodas». La voz de Montgomery estaba tensa. «Primer ministro, si está sugiriendo que los métodos estadounidenses son superiores, yo sugiero que la velocidad estadounidense logra resultados que ya no podemos igualar». Churchill se volvió directamente hacia Montgomery. «La guerra está terminando, Bernard. Alemania se está derrumbando. Cada día que pasamos en una preparación cuidadosa es un día más en que los soviéticos avanzan hacia el oeste. Patton lo entiende». La respuesta de Montgomery fue amarga. «Entonces, ¿lo eliges a él por encima de mí?» Churchill negó con la cabeza. «Elijo ganar la guerra antes de que los soviéticos reclamen toda Europa. Eso requiere una velocidad que ya no poseemos». Lo que Montgomery no sabía era que Churchill llevaba meses luchando con esta cuestión. En diciembre de 1944, después de que Patton liberara Bastogne en 72 horas, Churchill había escrito en su diario «Patton hace en días lo que a nosotros nos lleva semanas». En enero, al observar el avance lento de Montgomery, mientras Patton cruzaba Francia a toda velocidad, Churchill confesó a su médico: «Los estadounidenses han aprendido a moverse más rápido de lo que nosotros podemos pensar». Y ahora, de pie en un aeródromo alemán, observando los preparativos elaborados de Montgomery, Churchill comprendió la verdad que había estado evitando. La doctrina militar británica, la doctrina que había defendido durante toda la guerra, había sido superada por la velocidad operativa estadounidense. Montgomery hizo un último intento. «Primer ministro, si Patton no es disciplinado, usted establece un precedente en el que la autoridad de mando no significa nada». La respuesta de Churchill se convirtió en la evaluación más honesta de la política aliada jamás registrada. «Bernard, tienes razón. Patton debería ser disciplinado. Violó el protocolo. Ignoró los requisitos de coordinación.
Te hizo quedar en ridículo a ti y al estamento militar británico. Pero esto es lo que no estás viendo. Si exijo que Eisenhower despida a Patton, los estadounidenses preguntarán por qué. Y tendré que explicar que estamos despidiendo a su general más exitoso, porque tuvo éxito demasiado rápido sin permiso británico. ¿Entiendes cómo suena eso? Montgomery comenzó a protestar, pero Churchill continuó. Los estadounidenses aportan el 70% de las fuerzas aliadas, soportan la mayoría de las bajas. Están financiando toda esta operación y su general acaba de demostrar que puede cruzar el Rin en una noche con una preparación mínima, mientras que nosotros necesitamos 2 meses y 1 millón de hombres para hacer lo mismo. Si exijo su destitución, estoy admitiendo que el orgullo británico importa más que la victoria aliada. El silencio que siguió fue roto por el sonido de la artillería. La operación Plunder había comenzado. El cruce de Montgomery, meticulosamente planificado, finalmente estaba en marcha, pero todos los presentes sabían que ya no era el acontecimiento principal. Churchill puso la mano sobre el hombro de Montgomery. Bernard, eres uno de los mejores comandantes de Gran Bretaña. La historia recordará tus victorias, pero también recordará que cuando se escribió el capítulo final de la guerra, un general estadounidense cruzó el Rin primero. No porque fuera mejor que tú, sino porque estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por la velocidad, mientras nosotros calculábamos con cautela. La respuesta de Montgomery fue apenas audible. Entonces he perdido. Churchill negó con la cabeza. Todos hemos perdido algo, Bernard. Tú has perdido la precedencia. Yo he perdido la ilusión de que los métodos británicos aún definen la guerra moderna. Pero estamos ganando la guerra. Eso tiene que ser suficiente. Churchill regresó a su avión sin observar el cruce de Montgomery. Su secretario militar dejó constancia de lo que ocurrió después. El primer ministro permaneció en completo silencio durante 20 minutos. Luego me pidió que tomara dictado. El mensaje era para el general Eisenhower. General, he recibido la solicitud del mariscal de campo Montgomery de que el general Patton sea relevado por el cruce no autorizado del Rin. Tras una cuidadosa consideración, debo declinar apoyar esta solicitud. La operación del general Patton, aunque no coordinada, fue exitosa y contribuye a los objetivos aliados. Recomiendo que no se tome ninguna acción. Churchill hizo una pausa antes de firmarlo. Luego añadió una postdata escrita a mano. Ike mantén a Patton en movimiento. No podemos permitirnos igualar su velocidad, pero tampoco podemos permitirnos perderla. Esa misma noche, Churchill se reunió en privado con su médico personal, Lord Moran. El diario de Moran proporciona el único registro de lo que Churchill dijo cuando creía que nadie importante estaba escuchando. El primer ministro parecía exhausto. Se sirvió un whisky y dijo: Acabo de elegir los resultados estadounidenses por encima del orgullo británico. Montgomery nunca me lo perdonará. El estamento militar estará furioso. Pero ver a Patton cruzar ese río mientras nosotros preparábamos nuestro elaborado espectáculo me hizo darme cuenta de algo terrible. Ya no somos la potencia militar líder en esta alianza. No lo hemos sido desde hace bastante tiempo. Simplemente he sido demasiado orgulloso para admitirlo. Moran le preguntó si se arrepentía de la decisión. La respuesta de Churchill fue inmediata. Ni por un segundo. El orgullo no gana guerras. La velocidad sí. Patton lo entiende. Montgomery no. Y si tengo que elegir entre un general que protege el prestigio británico y un general que termina esta guerra más rápido, elijo al que trae a nuestros muchachos a casa. Pero había más. Churchill continuó. Y esto es lo que hace que este momento sea tan significativo. Bernard exigió que Patton fuera destituido por insubordinación. Y tiene razón. Patton ignoró la estructura de mando, violó el protocolo. En cualquier ejército correctamente dirigido, habría afrontado consecuencias. Pero esto es lo que Bernard no entiende. No estamos dirigiendo un ejército correctamente organizado. Estamos dirigiendo una coalición de intereses nacionales en competencia, donde el lado con más recursos establece las reglas, y ese lado ya no es Gran Bretaña, es Estados Unidos. Moran registró literalmente las siguientes palabras de Churchill.
He pasado toda esta guerra fingiendo que éramos socios iguales de los estadounidenses. Hoy he admitido la verdad. Ellos son ahora el socio principal. Proporcionan la mayoría de los hombres del material y del liderazgo. Patton cruzó primero porque la doctrina militar estadounidense ha superado a la nuestra. No en entrenamiento, no en valentía, sino en la disposición a moverse más rápido de lo que la cautela recomienda. Ese es el futuro de la guerra y ya no lo estamos liderando. Las consecuencias de la decisión de Churchill se propagaron por todo el mando aliado. Montgomery nunca se lo perdonó. Su relación antes cordial se volvió fríamente profesional. El liderazgo militar británico se sintió traicionado. Los jefes del Estado Mayor enviaron una protesta formal a Churchill señalando que no disciplinar a Patton socavaba toda autoridad de mando. La respuesta de Churchill fue tajante. Preferirían que exigiera su destitución y viera cómo los estadounidenses me ignoran. Eso socavaría la autoridad británica mucho más que esta aceptación silenciosa. Pero la decisión de Churchill tuvo implicaciones estratégicas más allá de los sentimientos heridos. Al negarse a apoyar la exigencia de Montgomery, Churchill envió una señal a los comandantes estadounidenses de que el éxito operativo sería recompensado incluso cuando violara el protocolo. Patton lo entendió de inmediato. Tras enterarse de que Churchill había rechazado la solicitud de Montgomery, Patton escribió en su diario: «Los británicos finalmente entienden que esta es ahora nuestra guerra. La terminaremos a nuestra manera». La evaluación final apareció en las propias memorias de Churchill, escritas años después de la guerra. En el volumen 6 de su historia, dedicó un capítulo entero a los cruces del Rin. Escribió: «El cruce del general Patton en Oppenheim demostró que la guerra moderna recompensa la velocidad por encima de la preparación». La Operación Plunder del mariscal de campo Montgomery fue una obra maestra de planificación cuidadosa, pero el asalto improvisado de Patton logró el mismo objetivo en una sola noche, con una fracción de los recursos. El contraste fue instructivo y para quienes defendíamos los métodos británicos incómodo. Sin embargo, en una carta privada al presidente Eisenhower en 1953, Churchill fue más sincero. «Ike, una vez me preguntaste si lamentaba no haber apoyado la exigencia de Montgomery de destituir a Patton. La respuesta es no. Patton ganó la carrera hacia el Rin. Ayudó a terminar la guerra más rápido. Salvó vidas al moverse con tanta rapidez. Los alemanes no pudieron organizar una defensa coherente. Fue insubordinado absolutamente. Fue necesario más de lo que yo quería admitir». Lo que Churchill dijo cuando Montgomery exigió que Patton fuera destituido reveló la lección más dura de la guerra de coalición. A veces hay que elegir entre el general que te hace sentir orgulloso y el general que gana más rápido. Churchill eligió la velocidad, eligió los resultados. Eligió admitir que los métodos militares británicos, por muy profesionales que fueran, habían sido superados por el ritmo operativo estadounidense. Y al tomar esa decisión reconoció una verdad que Gran Bretaña había estado evitando desde 1942. El imperio que una vez definió la excelencia militar ya no marcaba el estándar. Intentaba mantenerse al ritmo. Montgomery quería que Patton fuera castigado por romper las reglas. Churchill comprendió que Patton había expuesto una realidad incómoda. En la guerra moderna, el bando que se mueve más rápido gana, y Gran Bretaña ya no podía moverse con rapidez.